Camaradas, ¿cómo están? Sean bienvenidos al inicio de lo que para muchos niños era el terror por el enfoque que le daba a algunas personas, lo que para muchas personas es la época más importante de sus vidas y lo que para los cinéfilos es una época que es digna de estudio. Y me refiero a los días de Semana Santa. Y es que es normal que en esta época del año, sobre todo en Latinoamérica, inicie un fenómeno extraño en el mundo del cine, que es el renacer y el volver a aparecer de estas películas enfocadas o basadas en historias de la Biblia o el famoso cine bíblico, el cual siempre puede ser analizado y visto desde dos perspectivas, como el cine y nada más, o desde el punto de vista religioso y espiritual, y enfocándose en lo que las personas ultra creyentes ven, sienten y reciben de estas películas. En el video del día de hoy nos vamos a concentrar en este camino de acá. Está muy bien que cuando las personas que son muy religiosas y tienen una fe muy, muy grande y ven estas películas encuentren todo el significado espiritual y toda la esencia y todo el trasfondo, y eso está estupendamente, pero en este canal no me voy a concentrar en eso. En este canal me quiero concentrar en el lado cinematográfico, en el fenómeno cinematográfico que resultan ser estas películas y en el hecho de que al basarse en uno de los libros más famosos pero increíblemente menos leídos de la historia, tiene un trasfondo interesantísimo que nos atañe en este canal, ya que hablamos de cine y de libros. Por lo mismo también quiero incluir en este disclaimer que al enfocarnos en estas películas también nos estamos enfocando únicamente en la parte literaria del material de origen, es decir, lo que es la Biblia. Porque la Biblia ocurre el mismo fenómeno. Por un lado está el factor libro, el factor escrito, el factor literatura, y por otro lado está el factor espiritual, el factor estudio, el factor esencia, el factor fe, que tampoco aquí nos vamos a meter, así que aquí estamos literalmente agarrando nada más la parte humana y artística, tanto de las películas como de la Biblia, y es en lo único en lo que nos vamos a concentrar. Ahora sí, habiendo dicho eso, banda, las películas bíblicas son cine. Definitivamente. Pero no todas, solamente algunas, y si me lo preguntan, creo que nada más las que son de los años 40, 50, 60, las de inicios de los 2000 y unas pocas de ahí de por el 2010. Hay unas nuevas, por ejemplo la de Camino a Belén es un señor peliculón, señor musical, pero dentro del universo cinematográfico de películas bíblicas yo encuentro que hay dos tipos. Las que son como el disclaimer que hice hace rato en el video, es decir, que agarran la historia, agarran la parte literaria y cuentan la película y solo lo ponen ahí y chingón y cuentan una historia. Ahí está perfecto. Y están las otras, las que sí buscan mandar un mensaje y a huevo adoctrinar y a huevo poner una perspectiva y que te vayas por esa perspectiva. Y si no te vas por esa perspectiva, arderás en el infierno. Y esas son lo que yo considero películas para adoctrinar, no películas para contar. Y esos son los dos tipos de película de cine bíblico que podemos encontrar. Personalmente, banda, para mí las mejores películas bíblicas son las que están para contar, no las que están para adoctrinar, porque de por sí todas las historias que aparecen en la Biblia son muy profundas y tienen mensajes muy importantes y tienen un dejo de humanidad y de valor muy cabrón, y independientemente de lo que tú creas y de la fe que tengas, evidentemente, sí las historias que hay en la Biblia sí tienen mucho rescate y mucha importancia en el sentido de lo que quieren enseñar. Y si le aplaudimos a otras películas las denuncias, las críticas o las cosas que hacen o lo que nos enseñan, es propio decir que algunas películas del cine bíblico también lo tienen. Y de nuevo, esto es completamente independiente de la religión o de la fe que tengas, porque no nos estamos enfocando en ese punto, nos estamos enfocando en las historias. Y dentro de ese universo, esas películas hicieron muchas cosas y agarraron o perfeccionaron muchas de las técnicas que se volvieron legendarias o en extremo apreciadas por el mundo del cine. Y aquí me voy a basar en tres películas en específico. La de los 10 mandamientos con Charlton Heston, la del Príncipe de Egipto de DreamWorks del 98, y La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Tres películas que yo creo son los pilares que agarran a la perfección lo que es el cine bíblico. De nuevo,
dejando momentáneamente a un lado toda la parte espiritual e importante y meditativa de este cine y enfocándonos nada más en la parte técnica, artística y cinematográfica. 10 Mandamientos de Charlton Heston es el cine de los 50 y de los 60 por excelencia. Un cine en donde los efectos especiales por computadora o por manipulación digital, por así decirlo de una manera, eran lo más limitados posibles. Al grado que del 100% de la película solamente un 20% serán trabajos digitales o trabajos hechos en postproducción y el resto son escenografía, disfraz, maquillaje, extras, gente. Es un espectáculo visual ver la construcción de los escenarios, de los cuartos, de los lugares, el vestuario que si bien un poco no tan específico, tan apegado a lo históricamente correcto y la chingada, sí, pero no estaban haciendo un documental, estaban haciendo una película y la verdad es que ver el esfuerzo que se ponía de reunir personas, reunir extras, maquillarlos, adaptarlos, habla de lo que fue una superproducción que además de eso está basado en una de las mejores historias que posee la Biblia, y es que el libro del Éxodo es de los mejores. Y la interpretación de Charlton Heston, que es el personaje de cine bíblico por excelencia, es algo simplemente admirable. Y si bien hoy en día los efectos visuales digitales, que no sé si se les puede decir digitales porque pues en aquel entonces eran no por computadora sino por maniobra humana, pero bueno, los efectos de CGI que tiene o de pantalla verde que posee ya se ven pues bastante retro, bastante cutre dirían los españoles. En esa época fueron revolucionarios y quiero que traten de posicionarse en la época, imaginar que es 1950 y tantos, están en la sala de cine y están acostumbrados a ver pues cosas muy simples, o sea, muy de la vida real, no porque no hubiera cine de acción o cine espectacular, pero todavía no estaba al grado de que había explosiones y extras y escenarios con pantalla verde. Era lo muy común ver producciones un poco más sencillas, y aquí trajeron a la vida el antiguo Egipto, trajeron a la vida todo el proceso de los esclavos en Egipto, personas y cantidad de lugares, escenarios, un deleite visual que culmina con la aparición tanto de la separación del Mar Rojo como el fuego de Dios que cae y separa a los egipcios, la escritura de los 10 mandamientos a manos de Dios prácticamente con esto del fuego. Es simplemente un deleite visual que en la época fue en extremo revolucionario. No por nada le valió tantos Óscares y menciones y premiaciones, porque era un compendio de todo el vanguardismo y del avance de la tecnología cinematográfica, pero al mismo tiempo contándonos y recurriendo mucho a ese viejo cine que se enfocaba y se inclinaba más a la actuación y a la interpretación de los personajes. De hecho, algo que posee mucho los 10 mandamientos, que hoy en día no es tan apreciado, es un uso de diálogo muy teatral, muy teatral. Es decir, son diálogos dignos de una obra así como de drama, como de tragedia griega, son muy poéticos, muy propios, muy dados al monólogo, entonces no se sienten como una película de acción o como una conversación real, se siente como si estuvieras viendo una obra de teatro grabada, pero eso señala mucho cómo el cine parte del teatro y el teatro influye mucho en el cine. Entonces creo que los 10 mandamientos representan mucho eso, esa aferrarse al viejo y al clásico cine, pero saltando al nuevo cine, a este cine tecnológico, a este cine de la espectacularidad. Y tan grande fue la producción y tan importante fue la producción de los 10 mandamientos, que gracias a esa película es que existen otras películas como la de Espartaco o como la de Cleopatra, que estuvo a punto de quebrar a Metro Golden Mayer, me parece que fue los que hicieron la producción, porque de nuevo eran superproducciones que le apostaban más a los efectos prácticos que a los efectos digitales. Con la película del Príncipe de Egipto, pasando a la segunda película de la que estamos hablando en este video, ocurre un fenómeno interesante, y es que logra superar su material de origen. Y de nuevo quiero dejar muy en claro que nos estamos enfocando únicamente en la parte literaria, no en la parte espiritual. Así que El Príncipe de Egipto
basándose en el libro del Éxodo, hace un muchísimo mejor trabajo para venderte la epicidad y profundidad de lo que representó el viaje de Moisés, desde crecer en su privilegio, rodeado de lujos, rodeado de joyas, hasta ver y dejar de considerar a los esclavos únicamente como herramientas, sentir su dolor, huir de la tierra que lo vio crecer, que lo educó, encontrar la redención y volver para cumplir con su deber. Cumple muchísimo mejor en demostrarte épicamente ese viaje, la película del Príncipe de Egipto, porque es una carta de amor a la animación y a la frase que yo repito mucho en este canal, que es no considerar a los niños como idiotas. Porque el Príncipe de Egipto, cuando la ves de niño, la entiendes y la sientes. Y en mi caso, como mi mamá pues, me explicaba muchas de las cosas que vienen ahí, es simplemente una película que es un deleite cuando eres niño, pero cuando creces y ves todos los detalles, ves todo el trabajo que le metieron en representar el dolor de la esclavitud, el peso del deber y el alivio que representa el tema de la fe y de la esperanza para la humanidad, entonces la película se vuelve muchísimo más profunda y te das cuenta de todo el trabajo que había de fondo y el respeto que tuvieron los creadores para mantenerse en lo que yo dije en este video, en contarnos una historia sin caer a huevo en el adoctrinamiento y en el de, sí, tienes que creer en esto a huevo o si no chingas a tu madre, y nada más dijeron, te vamos a contar una historia que habla sobre deber, sobre amor y sobre esperanza. Ahí te va, perro. Y resulta un peliculón. Y similar a como Los 10 Mandamientos, El Príncipe de Egipto marca una revolución en el cine de animación. Porque ahorita algo que le aplauden mucho al cine de animación es el hecho de esta animación híbrida y utilizar varios estilos. El del estilo 2D, el estilo digital. Pues en El Príncipe de Egipto también existe esta animación híbrida. Hay secuencias y escenas que están hechas por medio de arte digital, es decir, por computadora, porque se grabó se produjo en el 98 el salto de lo tradicional a lo tecnológico. Entonces hay algunas secuencias que están hechas por computadora, pero el resto de la película está hecha en animación tradicional. Hay efectos que fueron hechos digitalmente, entonces ahí hay animación híbrida. Entonces, de nuevo, vemos ese salto de lo revolucionario hacia lo nuevo, las nuevas técnicas, pero ciñéndose mucho a lo tradicional, siguiendo un patrón que es para contarle una película o una historia a los niños, agregándole canciones y colores y cosas fáciles de digerir, pero sin faltarle el respeto y decir la estupidez de que la animación es únicamente para niños y no es para tomarse en serio. Y El Príncipe de Egipto es de las mejores películas de animación de la historia, que si al chile no has visto, te recomiendo que veas. Por último, banda, tenemos, yo creo, la película más polémica basada en una historia bíblica, que es La Pasión de Cristo. Muchas razones del por qué con Mel Gibson el mundo se lo tomó de bajada, se lo tomó de broma. Todos sabemos los peros, los contras, los problemas a los que Mel Gibson se enfrentó cuando estaba haciendo la película, después de que salió la película, y a la fecha, cada año en estas fechas, vuelve a surgir la conversación, y la verdad es que eso solamente lo puede lograr una gran película, ya sea en el sentido positivo o en el sentido negativo. Y razones arriba, razones abajo, religiosidad arriba o religiosidad abajo, La Pasión de Cristo en definitiva marcó un antes y un después en el cine bíblico. Normalmente cuando se nos contaba o se veían películas sobre la historia de Jesús, siempre había como velo en extrema ceremoniosidad y de tratar a la figura de Jesús como alguien divino. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque pues ya, Jesús, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que nunca se le podía notar esa humanidad al que se supone era el Dios que bajó al mundo para ser humano y padecer lo mismo que los humanos y entender a la humanidad misma. Y cuando había quienes lo trataban de esa manera, por ejemplo Martin Scorsese con su Última Tentación de Cristo o José Saramago en su libro El Evangelio según Jesucristo, no faltaban los ultra fanáticos que lo tachaban de sacrílego, que lo tachaban de esto, que lo tachaban de aquello. Entonces viene Mel Gibson y nos pone a un Jesús humano, no a esta persona divina que nunca sangra, que es hermosa, que es bella, que
básicamente cuando camina todo el mundo lo reverencia y le huele los pedos. No, te pone a un humano, a una persona real, temiendo, llorando, asustándose, sufriendo, sangrando, doliéndose. Y entiendes esa humanidad y pesa esa humanidad. Y la explicitez con la que hace las cosas, propia del cine de Mel Gibson, hizo que mucha gente dijera: verga, güey. Ese es el valor que yo le encuentro cinematográficamente hablando a la película de Mel Gibson. A la película de La Pasión de Cristo, que quiso contarnos la historia que ya había sido contada en el cine, en la literatura, en el catecismo y en todos pinches lados una y otra vez, pero viendo y mostrando la parte más importante de todo el tema de Jesús, que es la humanidad de su persona. Y por eso el peso que tuvo la película fue tan polémico, porque por un lado las personas dijeron: es que fue demasiado explícito y no había necesidad, porque estaban acostumbrados a que Jesús fuera tratado básicamente con pincitas, y no hagas esto o no pongas aquello, o no lo pongas como un humano débil y común y cualquiera, porque güey, es Jesús, ¿cómo te atreves? Y por el otro estaban los que se fueron al otro extremo, de que acusaron a la película de antisemitismo, que acusaron a Mel Gibson de antisemitismo, chismes más, chismes menos. Y si la verdad hay muchas cosas cuestionables en lo que Mel Gibson hizo, la mayoría de todo lo que puso, en esencia de la historia, está basado en escritos bíblicos. Y yo creo que el principal problema que muchas personas le encontraron es que también se basó mucho en las visiones de una monja, que no me sé su nombre, pero fueron visiones de una monja. Entonces, ahí sí, con La Pasión de Cristo se vuelve muy complicado separar la parte religiosa y la parte espiritual de el producto en sí. Entonces, digamos que el gran legado de La Pasión de Cristo es que se encuentra justo en el punto medio en el cine bíblico, porque puede ser vista como una película y analizada como cinematografía y nada más, pero también tiene mucha importancia, y si no lo ves desde el punto de vista religioso y espiritual te pierdes mucho del mensaje. Entonces está en el punto medio, y esa es la revolución de La Pasión de Cristo. Número 1, presentarnos a un Cristo humano, pero ceñido a lo que nos dijeron era Jesús, y también encontrarse en el punto medio entre ser cine, pero también ser espiritualidad y ser religiosidad. Y ahí está en el medio. Entonces, como se habrán dado cuenta, hay un común denominador en el cine bíblico, que es el de presentar una especie de revolución o innovar en algunas cosas. Así que parte del por qué quise tratar este video desde una perspectiva laica o de una perspectiva, por decirlo así, no religiosa, es porque hay un prejuicio en este cine, es evidente. Y puede ser debido a que en Latinoamérica estos días y estas fechas, sobre todo los que crecimos en México, se nos vieron desde una perspectiva casi imposicionada, impostada, de a huevo lo tienes que hacer y si no arderás con Satán y te pudrirás en el infierno. Entonces entiendo que hay un como rechazo automático, como que una vacuna de no, yo no me quiero acercar a eso porque son mamadas, en muchas personas, sobre todo jóvenes, y lo entiendo a la perfección. Y por eso quise alejarme de toda esa parte de la religiosidad y lo persinado y lo santo y lo espiritual de estos productos, porque viéndolos como películas, como cine, como historias, son buenísimos. Y no por adoctrinar, no por decir sigan el camino del Señor, pero al chile vean estas películas porque son unos peliculones, porque tienen esa revolución cinematográfica y porque francamente las historias que hay dentro de la Biblia son historias muy cabronas y están muy bien hechas. Entonces, si todavía tienes esa duda de es que sí me interesa ver este cine, pero tampoco me quiero unir a su club, al chile no te apures, ve y disfruta este tipo de cine, sobre todo en esta época del año que ahorita están pasándolo en todos lados. Así que bueno, banda, eso sería todo en el video del día de hoy, hablando sobre el cine bíblico. Nos estaremos viendo el sábado, saltando por completo a otras cosas, ya que haremos la reseña de Godzilla vs. Kong 2, una película que yo sé va a ser más churro que película, pero vi la 1 y me encantó. Así que evidentemente voy a ver la 2 y claro que le voy a hacer reseña el sábado. Así que nos estaremos viendo el sábado con Godzilla vs. Kong 2 y en la siguiente semana con el contenido regular en este canal. Por lo cual yo no agrego nada más y me despido esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.